Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero se encuentren todos muy bien. Bueno, estamos en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Estamos en Facebook, en donde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube es Mirá en donde estamos. Mentiras, mentiras y más mentiras. Y me acordé del grupo chileno, se llama La Ley. Qué increíble que no me acordara ese nombre, ¿no? Mentiras desde el lado de la campaña por el sí, pero mentiras groseras, mentiras que tergiversan y mucho la posibilidad de cierta gente para emitir su voto, mentiras que confunden a gente inocente de temas que tienen ciertas complejidades a nivel del Estado, mentiras respecto a argumentaciones legales, mentiras inclusive planteando a un cura que no es cura, que recomienda por redes que se vote por el sí. Mentiras desde el comienzo de la campaña electoral cuando se decía se va a privatizar la educación pública, las escuelas van a ser privadas. Qué disparate, qué disparate. Ahora, qué increíble, ¿no? Me decía un hermano mío el otro día, porque tengo dos, uno de mis hermanos, che, Rubén, ¿y eso no está penalizado? No se penaliza ese tipo de actitudes porque fíjate que altera mucho, adultera el contenido de una democracia. Porque una cosa es decidir sobre puntos de vista distintos, que eso es totalmente lícito. Es más, es necesario que una democracia tenga puntos de vista distintos, que hayan hasta inclusive ciertos antagonismos, si vos querés, ideológicos respecto a ciertos temas, hasta cierto punto, porque un país muy dividido tampoco prospera. Pero en el régimen democrático se permite hoy por hoy, en nuestra ley electoral, eso está permitido. Inclusive está naturalizado. Escuchaba a un periodista muy famoso en nuestro país diciendo que bueno, que forma parte del libre juego y que eso es discutible. No, ¿cómo forma parte del libre juego? No, no, creo que no. Vamos a conversar un poco de estos temas también ahora con el licenciado Eduardo Abeña, porque venimos en un ciclo con él que tiene que ver con profundas reformas del Estado. Y capaz que esta es una. Y yo capaz que no, mejor le saco el capaz. Esta tiene que ser una también de las reformas. A nivel electoral tendría que estar más claro cómo comportarse, la conducta electoral. Bienvenido, Eduardo. Gracias por estar con nosotros. A Buenos pesar de días. ciertos Gracias. inconvenientes este, bucales, podemos decir así. Sí, hoy estoy saliendo fuera de mi casa, gracias a la amabilidad de uno de los compañeros del Comando Azul y Blanco. Y se dio una cosa interesante, porque viniendo hacia acá, me puse a mirar un poco mi entorno en el auto, y es bien interesante porque las columnas son rosadas, los, o sea, a lo largo de toda la carretera parece que se han pintado de rosado prácticamente todas las señalizaciones. Y es bien interesante porque creo que lo que está ocurriendo, además de las mentiras que mencionabas tú, es, digamos que, transformar este tema en un tema de hinchada. O Bien. sea, aquí no se llama a la reflexión, sino que lo que se está haciendo es transformar esto en un problema de hinchadas. Un amigo que, un poco en broma, un poco en serio, cuando yo arranqué con este tema, cuando varios arrancamos con este tema del voto en blanco, me decía, ustedes están equivocados porque esto es por sí o por no, esto es Peñarol y Nacional, acá no hay lugar ni para Fénix ni para Defensor. Entonces yo le decía, pero escuchame una cosa, vos estás mirando esto como un problema de hinchadas, y esto no puede ser un problema de hinchadas, tiene que ser el resultado de una reflexión racional. O sea, uno tiene que elegir de una manera racional qué es lo que va a hacer. Pero si tú te pones a mirar un poco cómo se gestó todo esto, ya desde el vamos se gestó de una manera, en cierta forma, mentirosa, y además bastante, digamos, enredándolos tanto. Porque fíjate tú que se está sometiendo a referéndum nada menos que 135 artículos, todos juntos, como un paquete. O te gustan los 135 o no te gustan los 135. Eso, para empezar, genera un problema, porque de repente en algunos podés estar más de acuerdo, en otros podés estar menos de acuerdo. Tenés que tomar una decisión de por sí o por no, global. Ya. Eso, aunque no se quiera, en los hechos, transforma este referéndum
en un referéndum, en una especie de elección de medio término, en la cual el gobierno es sometido, digamos, el propio gobierno al referéndum, y bueno, ¿te queremos o no te queremos? ¿Ah? Yo creo que lo que van a descubrir los promotores del referéndum es que el gobierno tiene el apoyo necesario para continuar. En consecuencia, creo que todo esto ha sido un ejercicio que lo único que hizo fue hacernos perder el tiempo, porque un tiempo además muy valioso, porque hace ya más de un año que estamos discutiendo este tema y básicamente no existe otra cosa en el sistema político que este famoso referéndum. ¿No? Tranca el gobierno, lo tranca Sí, bastante. o sea, es un examen al gobierno Sí, y creo que, bueno, todos sabemos que en definitiva es un palo en la rueda y todos sabemos que la argumentación para derogar la ley es un mamarracho, o sea, es decir, no se sostiene de ninguna forma. Es decir, ¿cómo podés pensar que el hecho de que se pueda, por ejemplo, alquilar sin garantías es malo? claro. Obviamente, para la gente de menos recursos es una herramienta que va a utilizar y que la necesita. Claro. ¿Cómo se puede pensar que es malo que la policía sea respetada y que pueda actuar y que tenga el respaldo necesario para actuar? No se sostiene, es absolutamente absurdo. Sí. ¿Cómo alguien puede realmente estar de acuerdo con que violadores y pedófilos tengan que cumplir toda su pena? Es decir, a ver, vamos a decir la verdad. Es decir, la verdad es que esto, digamos, los argumentos del sí son un absoluto mamarracho, no se sostienen, no hay manera de sostener el sí. En ese tema te Entonces, agrego incluso que como cualquier país civilizado, ahora por esta ley hay un archivo nacional de violadores y abusadores sexuales sí, también. entonces lo que está ocurriendo, y con eso que yo veía, digamos, en mi viaje hacia aquí, que todas las columnas están pintadas de rosado, es justamente la transformación de este tema en un tema de hinchada, en un tema de no reflexión, que es exactamente lo contrario de lo que hace Estudia, lo que hace Libertas. O sea, Libertas es justamente, digamos, una mirada racional sobre los temas, donde lo que se busca es dar respuestas racionales y no emocionales a las cosas, ¿verdad? Entonces, lo que hemos estado tratando de hacer en todas estas charlas que hemos tenido contigo desde que se inició este ciclo, originalmente, bueno, lo iniciamos tratando de dar un poco de luz y racionalidad sobre lo que es el funcionamiento del Estado, y bueno, ahora no hemos tenido más remedio que desviarnos un poquito del objetivo original y hacer lo mismo con este tema de la LUC, porque también en este tema de la LUC lo que prima es la falta de racionalidad, lo que prima es la intención de hinchada, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y le va incluso la importancia del funcionamiento del Estado también, porque esta ley precisamente tiene mucho que ver con la funcionalidad del Estado, por todo esto que estamos Exactamente. comentando y hablando contigo, ¿no? Es decir, Exactamente. Entonces, desmontar esto que ya se puso por ley como una reforma planteada incluso en campaña electoral y que así se votó a este gobierno en campaña electoral precisamente por esta ley, es no solo ir para atrás, sino tirarse a un abismo, ¿no? Tirarse a un abismo sin realmente. duda. Entonces, más bien acá la cuestión pasa a ser, dado que creo que para el universo de las personas que piensan no hay ninguna duda de que el sí no es opción, las dos opciones que quedan son el no y el voto en blanco. Allí hemos establecido este matiz, hemos tratado de teñir de color ese blanco, porque de alguna manera el no, que es lo que pide la coalición, claramente es, digamos, un respaldo a la forma en que se está haciendo política desde el gobierno. Y si bien nosotros eh, estamos de acuerdo con muchas cosas y de hecho estamos de acuerdo con el LUC, también entendemos que hay un montón de cosas en las que no se ha cumplido con el compromiso que se asumió cuando se nos propuso que este gobierno gobernara, ¿verdad? En la campaña. En la anterior charla contigo estuvimos hablando de lo que es la autoridad republicana, es decir, vimos un montón de elementos de autoridad Sí. republicana que no se han cumplido. Recordemos, por ejemplo, que hablamos de las enormes transferencias de la UTE a rentas generales para poder pagar los sueldos exagerados que tenemos en nuestra administración. Entonces, tenemos por un lado
digamos que una cúpula política que viaja en primera, porque ese sería de alguna manera la imagen que nos dan, Sí. mientras en el otro extremo tenemos 300.000 jubilados ganando menos de 20.000 pesos, que tú sabes muy bien, todos sabemos muy bien que si ganas menos de 20.000 pesos, tenés que elegir si vas a comer o vas a comprar los medicamentos, porque recordemos que los jubilados normalmente son personas muy mayores y Sí, consumen medicamentos. Entonces, sí, ¿cuántos de esos sí. jubilados se están viendo obligados muchas veces a elegir, bueno, voy a la sociedad y me compro los remedios de este mes, o bueno, este Mm, mes como? sí, sí, Entonces, sí. esa austeridad republicana no es un capricho, esa austeridad republicana es una necesidad imperiosa para muchísimos uruguayos, ¿verdad? Sí, sí, sin duda. Pero hoy vamos a tratar el asunto desde otro ángulo, Ujú, porque todos estos temas tienen muchos ángulos y voy a intentar tratarlo desde otro ángulo. Y ese otro ángulo tiene que ver con el cumplimiento de la Constitución. mm, Uruguay se ha acostumbrado, y sobre todo el sistema político se ha acostumbrado, a olímpicamente violar la Constitución. Olímpicamente. O mm. no cumplirla en diversos grados. O sea, lo que hay es bueno, un poquito. Sí, La respetamos, pero hasta por ahí nomás. la cumplimos hasta acá la cumplimos. Después no. Hasta acá la cumplimos, pero no del todo. Mm, Habíamos hablado ya un poco, pero paga la pena que lo recordemos, del artículo 57 de la Constitución, que establece que la actividad sindical debe ser reglamentada. mm, Todos sabemos que este país tiene dos gobiernos. Un gobierno electo, legítimo, sí, y un gobierno paralelo, que no fue electo para gobernar, que fue electo para otra cosa, y electo hasta por ahí nomás, ¿eh? mm, En el cual unos pocos dirigentes sindicales te paran el país, te dejan el país sin combustible, te dejan el país sin bancos, te tapan de basura, nos sí, comen las ratas en Montevideo, porque a un grupito de dirigentes sindicales se le ocurrió mm, parar el país. sí. Pero, ¿quiénes son los culpables? ¿El chancho o el que le rasca el lomo? Y ese Porque grupo no sindical olvidemos, organiza este referéndum. Organizó este referéndum. exactamente, no olvidemos que ese sindicalismo hace todo lo que hace porque no estamos cumpliendo, porque el Mm, Parlamento no cumplió con el artículo 57 de la Constitución que dice que la actividad sindical debe ser reglamentada por ley. Entonces, mm, no cumpliendo con la Constitución, mm. estamos en una situación de caos. ¿Ah? Y ahora Permitime mismo, este apunte. Eso que tú decís es muy importante, porque ese artículo 57 de la Constitución, al decirlo de modo expreso o explícito, que debe regularse la actividad sindical, es un mandato es un constitucional. mandato. En el derecho constitucional se considera que es un mandato constitucional. Siquiera la Exactamente, Constitución lo contempla, lo sugiere. No, no, acá lo mandata. Ordena que exactamente. se lleve a cabo una ley interpretativa que regule la actividad sindical. Sí, Interpretativa de ese artículo. sí, incluso lo que estás diciendo es muy importante, Rubén, porque en la Constitución hay por allí un artículo que dice que, bueno, todo lo que no está expresamente escrito se rige por lo más parecido. Sí, Pero también dice que lo que está a título expreso sí, se debe de cumplir a título expreso. O exacto, sea, lo que dice que hay que hacerlo. No es que nos exacto. parece. No, no, no. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando de que no se ha cumplido? Décadas hace que deberíamos haber reglamentado la actividad sindical y no lo hemos hecho. Exacto. Entonces, el no cumplir con la Constitución no es que simplemente, bueno, no pasa nada. Pasa, porque es decir, las consecuencias de esos incumplimientos constitucionales están a la vista. Sí, ¿Ah? sí, sí, sí. Después tenemos una segunda tanda de Tenemos incumplimientos. como un fárrago de leyes que son inconstitucionales. Sí, Y estamos justamente, montando un voy a ir país que ahí. funciona sobre la base de leyes inconstitucionales. Exactamente, voy en esa dirección. Un segundo capítulo de inconstitucionalidades tiene que ver con el artículo 8 de la Constitución. Mm, El artículo 8 de la Constitución establece que todos somos iguales y las únicas diferencias son las virtudes o los talentos. sí. Entonces nos encontramos con una ley trans que, Mm, por ejemplo, o sea, establece que el 1% de todos los cargos del Estado, sí, de todos los empleos públicos, deben sí, ser cubiertos por transexuales, lo claro. cual es muy divertido porque Mm, hay más cargos que transexuales, con lo cual llegaríamos a la conclusión de que si se les da la gana, mm, todos los transexuales serían empleados públicos.
Será claro, una cosa tan... Y todos sí, sí, sabemos que en Uruguay ser empleado público es un privilegio, porque los empleados públicos tienen un régimen muy especial en todo sentido, en gozan de todo. una enorme cantidad de privilegios. Entonces, lo que Estabilidad estamos laboral, por diciéndole, ejemplo, ¿no? La estabilidad laboral. Es muy difícil que te echen de un empleo público, para hablarlo bien en criollo, para que la gente lo entienda. Son mira, tres causales taxativas que la Constitución establece, ¿no? El delito. absolutamente, en todo sentido, desde los Sí, sí, horarios, sí, el cobro o sea, no hay una cosa en la sí, que ser empleado público, por eso, es decir, sí, en este país parecería ser como el gran premio lograr tener un empleo público. Entonces, ese gran premio lo obtienen por un talento o virtud que consiste en ser transexual. O sea, sí, ser transexual pasa a ser el talento o virtud por el cual estos señores terminan siendo empleados públicos. sí. Es un absoluto disparate. O sea, es decir, es absolutamente ridículo. Como es también ridículo que les estemos pagando 15.000 pesos porque supuestamente han visto, se sienten discriminados o vaya a saber qué. O sea, a ver, este, en este país hay muchísimas otras cosas que también hacen que las personas queden afectadas y no son contempladas. No Bueno, sé, yo qué sé, se siente muy tendríamos que discriminado, establecer... Eduardo, se siente muy discriminado los jubilados que tienen jubilaciones realmente lamentables, ¿no? Que son una vergüenza. Están discriminados en ese Pero, caso. pero, Son los que pero, trabajaron toda la vida, los que aportaron toda la vida, y por en la edad supuesto. final, ya en su etapa final de la vida, con todos los achaques de salud, como bien decís. Yo tengo un tío, por ejemplo, que tiene, porque es diabético, ya jubilado, y tiene arriba de 10.000 pesos de presupuesto de medicamentos Fíjate una cosa. por mes. Vos fijate que Este, una persona que de pronto tiene una jubilación de 13, bueno, 16.000 pesos, ¿qué hace? sí, ¿Qué hace? fíjate otra cosa. Mira qué interesante. A estas mismas personas, por ley, Mm, si ellos quieren adecuar su cuerpo a lo que ellos entienden que es su género, sí, por ley, les tenemos que pagar la operación. O sí. sea, si se quieren sacar el pene, si se quieren poner senos, Sí, bueno, por ley hay que transformarse. pagar. Pero mientras tanto, hay uruguayos que están solicitándole a la caridad pública para Mm, poder operarse de repente en el exterior de alguna operación que aquí no se hace, para sí, salvar su vida, sí, para salvar su vida, ¿ah? Y tienen que ir a la caridad pública para sí, conseguir el dinero para ir a hacerse un tratamiento en el exterior. sí, 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 Mientras sí. estos señores se agregan tetas porque les parece y nosotros se lo tenemos que pagar. Y gente Entonces, con problemas graves de salud que se tienen que ir a operar al exterior, niños incluso. ¿Cuántas campañas vemos, no? ¿Cuántas claro, campañas vemos públicas entonces, para apelar a eso? entonces O medicamentos y oncológicos que son muy caros, por ejemplo. también, absolutamente. Entonces, en el caso hay otra ley que también está en una situación parecida, que es la famosa, se llama así, Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en género. Sí, 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 Es bien interesante, porque esa ley, mirá lo que hizo. Una de las cosas que hizo fue sustituir el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, que era una ley del 2002, mm, por el Consejo Nacional Consultivo por una vida libre de violencia de género hacia las mujeres. O sea, en otras palabras, sacaron el tema de la violencia intrafamiliar sí, y lo transformaron en solamente la violencia hacia la mujer. O sí, sea, parece que la mujer es la única violentada. A los ancianos sí, no les hacen sí, cualquier cosa, a los niños no. No, solamente el problema son las sí. mujeres. Sí, Antes, la y ley deja contemplaba... latente un concepto, además deja latente un concepto jurídico, social muy peligroso, que es el que nos criminaliza a todos los hombres. Es decir, hay un concepto de una Exactamente. latente criminalidad o potencialidad. Todos los hombres somos potencialmente violadores, abusadores de mujeres, porque Sí, no tiene sentido que un Estado de Derecho dedique parte de su presupuesto a tener fiscalías y sedes judiciales exclusivamente para la violencia de género contra la mujer, como bien decís tú, y la violencia no existe contra los niños, contra los ancianos, contra los hombres también, es decir, es solo contra la mujer. Estamos sí. viendo dos cosas contigo. Por un lado, la ley de cuotas, ¿no? Con el tema de la Es decir, transexualidad en los empleos públicos, lo que estamos que mirando son trasciende, todas... trasciende además la transexualidad. Es en verdad el concepto de la ley de cuotas, que es un concepto universal que lamentablemente se impuso en Occidente, este Occidente tan debilitado que hoy se ve tan hackeado por este delincuente que va y se decide
invadir Ucrania y le mete la pesada a Occidente, y China que se hacen los giles detrás, pero están solventando parte de esta campaña invasiva. Pero tenemos un Occidente con estos problemas. Estos problemas son todos occidentales. Y por supuesto, Uruguay los absorbió y de gran manera a través de los 15 años de un gobierno progresista, de izquierda, que asume todo este recetario. Tenemos este Y presupuesto, un ¿no? gobierno, y este gobierno que lo continúa, porque Este no gobierno, debemos olvidar. sí, y acá está mi discrepancia hasta ahora con ustedes, es que este gobierno no ha podido desmontar esto, porque viene bajo pandemia, además esto es global y tiene al país agarrado con compromisos internacionales multimillonarios. Es decir, Uruguay tiene aperturas crediticias, tiene ya préstamos otorgados para este tipo de políticas de género, que detrás de estas políticas de género hay grandes corporaciones multinacionales que están generando una presión económica brutal. Ahora, en lo que sí estoy de acuerdo con ustedes es que el gobierno, este gobierno, nunca nos dijo nada respecto a estos temas. Se hizo el gil, se hace el sota, no dice nada. Y esto Rubén, continúa como política de Estado. Es decir, esto que tú estás hablando ahora, comentándonos, sigue totalmente vigente sin que se vea un ánimo político de cambiar esta situación. Porque, no sé si tú te acordás, hay otro hecho, que fue el Banco República cuando llamó a concurso, y llamó a concurso apelando a la ley de cuotas. No sé si te acordás que la vicepresidenta de la República salió muy contenta, también conjuntamente con Botero, representante por el Partido Independiente, no recuerdo ahora de qué instituto que ella está formando parte, yo no sé si está dentro del MIDES, que estaba muy contenta que se cumplía con la ley de cuotas, tantas cuotas para transexuales, tantas cuotas para afrodescendientes, tantas cuotas no sé si eran gays, homosexuales, para ingresar al Banco República. Esa ley de cuotas, yo quiero llegar a este concepto, esa ley de cuotas, esos privilegios, esa justicia vinculada al género como concepto, son todos conceptos antidemocráticos porque son excluyentes, no son inclusivos, son excluyentes. Excluyen principios básicos como por ejemplo el artículo octavo, el principio de que somos todos iguales ante la ley. Cuando empezás a Rubén, poner cuotas, acá entran estos, sea el 1, sea el 2%, vos estás limitando que otra gente con talento, con virtud, con capacidades, no pueda estar en ese lugar por el simple hecho de que no es transexual, o no es travesti, o no es negro, o no sé, o no es gay. Es un disparate realmente. Rubén, te voy a hacer te voy a pedir que hagas que recuerdes algo. ¿Te acordás la noche en que se decidió que Beatriz Argimón iba a ser la vicepresidente? Mm. Bueno, está todo dicho. O sea, eso no fue una cosa que se le ocurrió alegremente a Luis Lacalle Pou 5 minutos antes de No, claro, mencionarlo. Eso era algo que estaba establecido pactado, y la presencia de Beatriz Argimón no es una casualidad en este claro, gobierno. ¿Ah? claro, Forma parte de ese esquema que tú mencionas y claro. este gobierno es completamente, está en línea completamente con ese esquema. Mm, Y eso es lo que nosotros estamos diciendo que no puede ser, porque claro. ese esquema es una continuación del esquema que el Frente Amplio planteó en su momento y nosotros no los votamos para eso. O sea, nosotros no votamos a este gobierno para que continúe endeudándonos en 4 millones de dólares para dárselo a mujeres para que siga con todo este mamarracho que de hecho viola el artículo 8 de la Constitución. Sí, sí. Entonces, Cuatro yo, mil millones de dólares. Mm. no, 4 millones, ahora 4 Ahora, millones. para ahora, sí, sí. Pero 4 mirá que hay millones. préstamos que Entonces, estamos hablando de miles, yo miles de entiendo tu millones. postura, respeto tu postura, pero esto no es ningún, o sea, no es que el gobierno no pudo, no, no. Esto está orquestado desde el vamos. Beatriz Argimón está ahí para eso. Y no hay mucha duda porque fue elegida. Todo el mundo conocía la postura de Beatriz Mm. Argimón desde antes, o sea, no es una recién llegada al tema, no es que No, se le claro. ocurrió cambiar de tema o pensar las cosas, no, no, no. Es decir, esto es parte de del menú de este gobierno. Yo Y cuando me chao. refería a que el gobierno no pudo, me refería más bien, por ejemplo, a la regulación sindical. Ahí tengo mis dudas, no sé si habrá voluntad o no. Se ha mostrado cierta voluntad de parte de la esfera parlamentaria. Si en la Sí, esfera pero parlamentaria, que para mí es la primera, digamos, es la primera barrera de blindaje del gobierno, es decir, son los primeros fusibles.
tendría que tener más fusibles, el gobierno no los tiene. Yo diría que tendría que tener fusibles, como por ejemplo en otros países, tendría que tener un ejército de periodistas que realmente estén educando en democracia, en liberalismo, en republicanismo, como sí los tienen ellos, ¿no? Ellos tienen una batería de militantes que están mintiendo por todos lados, ven las redes, mienten por todos lados, confunden a la opinión pública por todos lados, y dale que va, y dale que va, y salen todo el tiempo como salieron a hacer un comunicado ridículo, Pereira como presidente del Frente Amplio, con una seriedad tremenda, porque, para acusar que habían 50 denuncias de violación, de abuso policial. O Sí, sea, ahora, imagínate en qué país estamos, pero a nivel parlamentario, bueno, se habló ya de una ley que o sea, está no que encajonado. exija, sino que plantea la personería jurídica de los sindicatos. Manini Ríos habla del voto secreto, pero vamos a ver ahí qué pasa. Vamos a ver, yo no Es tengo una mucha ley, esperanza tampoco. no, no, y además es una ley muy limitada. Quiero terminar un poco, cerrar un poco este capítulo de los Sí, incumplimientos inconstitucionales con otro que me parece muy grave. Y voy a leerte el artículo. El artículo 15 de la Constitución dice: nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él, por orden escrita de juez competente. Mirá vos qué interesante. La sentencia número 13 del 2013 de la jueza Mota mm, concluye que ante las dificultades para la obtención de elementos probatorios por el tiempo transcurrido, se debe flexibilizar la valoración de la prueba y condenar en base a indicios. mirá Eso lo vos. dijo la jueza Mota. Sí, sí, sí. Estamos hablando, por supuesto, de los prisioneros de Domingo Arena De Domingo Arena, y claro. de Corazón. Sí. Mirá lo que dijo en su momento la Que esa doctora es otra Azucena fiscalía Berruti, con sede judicial creada por una ley inconstitucional también, que tiene que ver con los también, crímenes de lesa humanidad. también. Mal Pero mira, aplicada porque se aplican retroactivamente y no se puede. también, pero mira, quiero leer una cosa más. Mm, Quiero leer las declaraciones de la doctora Azucena Berruti, mm, una abogada, sí. que siendo ministra de Defensa del Frente Amplio, dijo lo siguiente: no tienen pruebas para encarcelar a los militares. Es muy relativo que puedan identificar. Demostrar que esas personas estaban ahí hace 30 años y que estaban torturando. No puedo pensar que con decir es ese, ya está. No, no es tan fácil. Está claro que se está procesando a esos militares en abierta violación del artículo 15. Todos los que están presos hoy son por convicción, ninguno con siquiera semiplena prueba. Claro. Eso lo decía Mm, nada menos que Berruti. Que Barruti, quiero sí. aclarar que Susana Berruti, habiendo sido ministra de Defensa del Frente Sí, Amplio, sí, en claro. mi opinión es la mejor ministra de Defensa que hemos tenido desde la vuelta a la democracia hasta hoy, incluyendo el que tenemos hoy. Ujú. Porque esta mujer sí que estaba bien parada y tenía Y sí. las No, gónadas y en se su lugar. notaba que era una mujer de derecho, o sea, era una jurista realmente. O sea, Era una primaba el jurista de verdad. concepto científico, técnico, jurídico y no lo político. Es así. Cierto. Bueno, ahora voy a leer, y ya cierro, el Sí. artículo 26 de la Constitución. Dice: a nadie se le aplicará la pena de muerte. En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito. Entonces yo te pregunto, Rubén, Mm. ¿vas a encarcelar a una persona que tiene 75 años por otros 25 para que cuando salga con 100 salga apto para el trabajo? ¿Esa es la intención? ¿Tememos acaso que reincidan personas que tienen 75 años y que han estado viviendo en la sociedad junto a nosotros sin haber delinquido? ¿Ese es el temor? Y voy a volver a leerte algo que Mm. dijo al respecto Berruti. Mm. No me gusta tener a todos esos viejos enfermos presos, cocinándolos en el odio. No me gusta. Yo ya los habría soltado. Lo otro es venganza. Eso lo dijo Sí, Azucena sí, Berruti. claro, claro. Entonces, Habla violar la el Berruti, artículo, doctora en Derecho, ¿no? Está hablando doctor un en Derecho, jurista. Está hablando un jurista, en verdad. está hablando un jurista. Entonces, vos fíjate que estamos violando el artículo 26, Mm. estamos violando El artículo este, 15. el 15 solo en esto, y después estamos violando la Constitución otra vez, porque cuando se votó la ley de caducidad, Mm. y luego la ley de caducidad fue refrendada por un referéndum,
como el soberano en Uruguay es constituyente, la ley de caducidad pasó a tener un carácter constitucional. Claro. En consecuencia, es una tercera violación de la Constitución el hecho de que esas personas estén presas. Entonces, vos Sí, fijate que en un ratito, en la media sí, hora que hace que estamos conversando, sí. ya tenemos este, Sí, mira, la violación del artículo 26, 8, del artículo 15, 15, artículo del, 26. del Eh, 15, del 26, eh, de la ley de caducidad que tiene sí, carácter constitucional. sí, 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 Vimos la sí, violación del artículo sí, 8, vimos la sí, sí, violación del artículo 57. O sea, a ver, también. Sí, es sí. decir, lo que le Y estamos podemos queriendo seguir, está el decir. artículo 4, me acuerdo de memoria, está el artículo 16, o sea, está el debido Hay proceso, un que el juez montón. es el que Entonces, inicia la causa, lo que bueno, estamos entonces, queriendo decir con este voto en blanco al sí, sistema político es, no puede ser que el sistema político se pase por las partes oscuras de la Constitución cada vez que le sí, parece. sí, O y sea, sí, cumpla con la Constitución, y sí, caray. O y sea, ¿para sí. qué tenemos Constitución? ¿Para qué estamos yendo ahora a referéndum si se pasan el referéndum sobre la ley de caducidad por las partes más oscuras? Por favor, cumplan con la Constitución. Si no cumplen con la Eduardo, Constitución, no te estamos tengo en un que, Estado de Derecho. claro, te tengo que dejar. Vamos a seguir con este tema. Sí, ya en un rato viste que se repasan un montón de violaciones. Como diría el doctor Subía, que fue muy polémico el otro día en redes, más que el no, que es el voto que vamos a emitir muchos, tendría que estar el no al referéndum, ¿no? Porque este referéndum precisamente nace de ahí, nace de de ese problemita de que no está regulada la actividad sindical, por ejemplo. Gracias, Eduardo. Nos vemos el próximo martes, Dios mediante, Gracias a ti. Un y abrazo. mucha suerte, éxitos con ese tratamiento bucal. Un abrazo. El licenciado Eduardo Abeña conversando con nosotros, forma parte bueno, del Comando por el Voto en Blanco, junto a la escritora Mercedes Vigil y un montón de investigadores, escritores intelectuales uruguayos que apelan más a ese voto en blanco que apoya a la LUC, o sea, quieren que la LUC siga, por supuesto, porque si no, realmente estamos en el horno, pero con críticas como estas al gobierno. Nos vamos a una pausa y ya entramos en conversación con el diputado Gabriel Gianoli por el Partido Nacional. Tenemos un montón de cosas para hablar con él, los disparates que están pasando en estos días en esta campaña.